Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. La participación y el poder de la ciudadanía. Reconocer la importancia de ser ciudadanos comprometidos y responsables. Bienvenidas alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Aprende en Casa. Esta es una propuesta para que desde su hogar puedan continuar con los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado, lo que también les será de gran ayuda en su crecimiento personal. Les proponemos tener a la mano papel y un lápiz o pluma para que hagan sus anotaciones, preguntas, respuestas y reflexionen sobre el tema que deberán anexar a su carpeta de experiencias para presentarla cuando regresen a sus clases presenciales. Esta sesión corresponde a la asignatura de Formación Cívica y Ética. En ella hablaremos sobre la participación ciudadana para una gobernabilidad democrática. La participación ciudadana es un elemento fundamental de la democracia. Es la forma en que la ciudadanía expresa opiniones y manifiesta su postura ante problemas que se viven en la comunidad, entidad y país. Es hacer confluir voluntades para impulsar acciones orientadas a solucionar los problemas que afectan la convivencia o el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, cuando participan en la escuela en eventos cívicos, en la elaboración de periódicos murales, actividades deportivas o culturales, forman parte de un grupo en donde confluyen más personas con las cuales comparten un fin común. Seguramente, en más de una ocasión se han unido a otros compañeros para organizar actividades dentro y fuera de la escuela, que los han llevado a alcanzar los propósitos que establecieron, como formar un equipo deportivo, un grupo musical o asistir a un evento cultural. Para ello, tuvieron que cumplir con ciertas normas acordadas en su grupo y tomar decisiones en común para alcanzar su propósito. La decisión de organizarse con los amigos para alcanzar un fin común es un ejemplo de participación ciudadana. Es la decisión personal de actuar en favor de una acción colectiva. Organizarse para alcanzar fines comunes es un derecho de todo ciudadano. Posiblemente en su comunidad existen personas que se han organizado para evitar el maltrato a los animales, el cuidado del medio ambiente, defender los derechos de niñas, niños, proteger los espacios de convivencia de la comunidad o pedir a las autoridades que informen sobre las acciones que han realizado para prevenir la violencia en la comunidad. Como pueden ver, las personas nos organizamos para ejercer nuestro derecho a participar en acciones comunes que den respuesta a situaciones o problemas que afectan la convivencia. Los invitamos a ver el video La participación y el poder de la ciudadanía para tener mayor información al respecto. No olviden hacer sus anotaciones. Tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Para qué? Si las autoridades no nos hacen caso. En mi calle no tenemos ese problema. De acuerdo con la encuesta de corresponsabilidad y participación ciudadana, 71% de los entrevistados, todos ellos mayores de 18 años, afirmaron que pocas veces o nunca trabajan en equipo para resolver un problema de la comunidad. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, adolescentes morales. Hoy conversaremos sobre la ciudadanía responsable y para ello nos acompañan el maestro Luis Pineda de Equipo Pueblo AC y la licenciada Grisel Salazar Rebolledo de Cultura Ecológica AC. Esta pregunta va para nosotros los jóvenes. ¿Qué actitudes personales ayudan a la resolución de los problemas comunes donde viven? Cuando nosotros vemos más allá de lo que es nuestro entorno mínimo, que es la familia, podemos darnos cuenta de que no solamente nosotros tenemos que hacer algo por lo que es nuestra comunidad, en este caso, como él decía, nosotros tenemos que tener también iniciativas para aportar o ayudar a la situación que se nos pongan enfrente de nuestra comunidad. Pienso más que nada que el respeto hacia las ideas de los demás, hacia lo que hacen, evitaría los pleitos comunes que hay a veces en la sociedad y la convivencia, bueno, tratar de llevar una convivencia en paz con ellos. Muchas gracias por sus respuestas.
Esta pregunta va para nuestros especialistas. ¿Qué actitudes debemos asumir para lograr una verdadera participación democrática? Licenciada. Gracias por la invitación. Como muchos de ustedes ya han dicho, una de las actitudes más importantes para lograr la participación es dejar de un lado el desinterés y la indiferencia por lo que nos rodea. Es muy importante interesarnos por nuestro entorno más inmediato y también ver un poco más allá. En la institución en la que yo vengo, que se dedica a cuestiones medioambientales y ecologistas, creemos que nadie más que uno mismo conoce los problemas que nos aquejan en cuestiones ambientales. ¿Quién mejor que tú va a saber cuáles son los problemas de tu colonia? ¿Quién mejor que tú va a saber cuáles son los problemas de tu comunidad, de tu escuela, incluso de tu estado o de tu país? En ese sentido, nosotros hemos apoyado e incentivado la participación y el interés de los ciudadanos por expresar sus demandas, por expresar los problemas que les aquejan, utilizar los canales que le ofrece el gobierno para participar, para hacer uso de ellos, para expresar las demandas, los problemas que tiene en su medio ambiente, en este caso. Muchas gracias. Maestro, ¿le gustaría añadir algo? La resolución de problemas solo se puede hacer si todas están en sintonía, todas y todos. Y eso es muy importante. Si no lo hacen, pueden agudizarse los problemas, y si lo hacen pueden fortalecer las instituciones democráticas de este país, como es el Instituto Federal Electoral, como son las instancias de gobierno y como son las propias unidades de su entorno, que es la familia y su comunidad. Muchas gracias. Ahora veamos la siguiente cápsula. No basta con la intención de actuar para el bienestar social. Se necesita participar, y para que esta participación sea efectiva, debe ejercerse de manera organizada, informada, propositiva, apegada a la legalidad. Otra pregunta para nuestros jóvenes. ¿Qué significa ejercer nuestro poder ciudadano? Bueno, yo pienso que significa aprovechar todas las herramientas que de alguna manera las instancias, tanto el Estado y algunas instancias gubernamentales o instituciones que te puedan dar voz para tu participación, es importante que las aprovechemos. Eso es ejercer nuestro poder ciudadano. Bueno, yo creo que cuando nos referimos a ejercer, es inevitable remontarnos a nuestra Constitución. Pero lo que olvidamos a veces es que en nuestra Constitución hay obligaciones y derechos. Y la mayoría de los jóvenes, creo, el error en el que caemos es que solo queremos los derechos. Y me parece que estamos completamente en un error, ya que para poder ejercer nuestros derechos primero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Me parece que es la principal falla que yo encuentro, y ejercer nuestro poder ciudadano en sí sería más que nada exigir a nuestras autoridades, pero comenzar con nosotros mismos. Otra vez lo que mencionábamos del interés que cada uno de nosotros tenemos hacia el país. Debemos de cumplir nuestras obligaciones, pero también debemos de exigir todo lo que, por ejemplo, los políticos nos prometen, porque muchas veces nada más buscan su beneficio y nunca cumplen lo que nos dicen. Muchas gracias por sus opiniones. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿En qué situaciones la sociedad mexicana ha ejercido su poder ciudadano, maestro? Sí, mire, la sociedad mexicana tiene una larga tradición de exigencia de sus derechos y de promoción de la participación ciudadana. No podemos olvidar, la independencia de México se dio precisamente por el ejercicio del poder ciudadano. La Revolución Mexicana es otro ejemplo claro precisamente de cómo se organiza la ciudadanía y cómo participa para ejercer sus derechos. De ahí en adelante hay una serie de movilizaciones en todo el país muy interesantes que siempre buscan de alguna manera el respeto de sus derechos humanos. Es importante que veamos cómo la ciudadanía está de alguna manera tratando de crear y de mejorar sus instituciones democráticas. ¿Cuáles son las instituciones democráticas en este país? Bueno, una es los gobiernos, y por los gobiernos podemos encontrar el gobierno local, el gobierno estatal y el gobierno nacional. Los ciudadanos se han preocupado por exigirle más y mejor a sus gobiernos. ¿Y cómo lo hacen? A través de también ejercer su poder ciudadano, fortaleciendo
Electoral ahora es una gran institución en la cual debemos creer y debemos de fortalecer nosotros, porque es muy importante, porque es una institución ciudadana donde ustedes son los que en un futuro podrían estar representados. Y otra cuestión también son los espacios de procuración de justicia. También se están fortaleciendo y también son muy importantes que los tomemos en consideración. Pero como lo dijeron ustedes, es sumamente interesante que la participación de todos y todas sea como el germen fundamental. No olviden que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, las personas con capacidades distintas, todas y todos tenemos derecho en esta sociedad. Gracias por su respuesta. Licenciada, ¿le gustaría agregar algo? Sí, yo quisiera decir que además de lo que se ha dicho, es importante entender que el poder ciudadano sirve también para trabajar en conjunto con el gobierno, no solamente para manifestar nuestras inconformidades, también nos sirve para colaborar con ellos. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es la gran activación ciudadana que pasó después del 85. En ese entonces la gente, al ver que el gobierno no se daba abasto para solucionar todo el caos y todo el desastre que había pasado, se activó y se organizó para ellos mismos salir a la calle, ayudar a la gente, rescatar personas. Ese fue un ejemplo de participación ciudadana muy importante que después desencadenó otras instituciones que, bueno, actualmente podemos tocar ya en el gobierno, por ejemplo, del Distrito Federal. Pero a veces también parece que la participación ciudadana nos lleva a unos movimientos muy grandes o unas formas muy difíciles de entrar en ellas o de participar. No olvidemos que es muy fácil participar en el entorno inmediato, con nuestra simple presencia, por ejemplo, en las asambleas nacionales o interesarnos en los comités juveniles. Hay muchos medios muy fáciles, muy sencillos y muy cercanos para nosotros de participar. No pensemos que es irnos a lo grande, participar en grandes movimientos, asambleas nacionales o movimientos que están a lo mejor muy lejos de nuestro entorno. Hay medios muy cercanos y muy fáciles, incluso el Internet nos abre ahora vías de participar a distancia con el gobierno, con instituciones de la sociedad civil, con otras organizaciones de ciudadanos. Es más fácil de lo que creemos. ¿A alguien más le gustaría agregar algo, especialistas o jóvenes? Bueno, aquí lo que veo que es muy importante y bastante rescatable es que a raíz de todos esos acontecimientos que han ejemplificado lo que es la participación ciudadana y a su vez el poder, yo pudiera decir que lo más importante que debemos tener presente todos como comunidad, como una nación, es que se siga pidiendo la fomentación de una cultura participativa. Cuando nos empiezan a decir que tú puedes participar, que como dice la señorita, es importante enfatizar que realmente no es tan difícil estar en la participación ciudadana, que nos digan que realmente es bastante fácil participar, es bastante accesible para cualquier persona que quiera lanzarse a lo que es participación ciudadana. Gracias, maestro. Pineda, ¿le gustaría? Yo me quiero referir a un punto que me parece muy importante, porque aquí las compañeras y compañeros que están en este panel son jóvenes, son gente muy joven y van por primera vez dentro de unos años, o algunos ya muy cercanamente, a ejercer un derecho que es fundamental en la vida democrática de este país. Y este derecho es el ejercicio del voto. Es importantísimo que ejerzan su voto, pero que lo hagan de una manera legal. Les voy a decir por qué. Hay muchos movimientos en este país, ha habido muchos movimientos políticos y sociales que en algún momento han querido ejercer su derecho al voto y nunca sacan su credencial de elector. Y entonces llegan a las casillas a exigir que quieren votar, pero no tienen ninguna credencial. Entonces es muy importante que ese trámite tan sencillo y tan aparentemente difícil lo hagamos. O sea, tengan en cuenta que próximamente tienen que hacerlo ustedes, vayan, registren todos sus datos, van a recibir su credencial y con esa van a tener el derecho de elegir a sus gobiernos. Recuerden ustedes que nosotros los mexicanos tenemos el gobierno o los gobiernos que nos merecemos. Si ustedes no analizan adecuadamente las propuestas de los partidos políticos y votan
solamente por simpatías o por alguna otra cuestión que puede ser de carácter económico, no están dañándose a ustedes tan solo, sino pueden dañar al país. Entonces, lo importante de esto es que lo ejerzan siempre analizando las propuestas y siempre con su sabiduría. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros especialistas y a ustedes jóvenes por acompañarnos en este foro. Y a todos ustedes los invitamos a la siguiente emisión de Adolescentes in Morales. Hasta la próxima. Asumir el compromiso por fortalecer una forma de gobierno incluyente que asegure los derechos y garantías individuales y colectivas es vivir en democracia. ¿Cuán relevante resulta considerar que el trabajo en equipo no solo es un medio para realizar actividades escolares, sino también una forma en que pueden organizarse con sus compañeros para alcanzar fines comunes? ¿En algún momento han reflexionado sobre la importancia de trabajar en equipo con algunos compañeros para atender algún problema que afecta a la convivencia en la escuela? Es importante valorar que, si bien en sociedades democráticas la participación ciudadana es un derecho, esto no es suficiente si no existe voluntad de las personas por hacer algo por su comunidad, de aportar o ayudar a superar situaciones que obstaculizan la convivencia en los entornos cercanos. Por ejemplo, interesarse en asuntos de la familia, la escuela o la comunidad. Como mencionó una de las especialistas, quienes tienen un mejor conocimiento de los problemas que nos aquejan somos nosotros mismos. Por eso es importante incentivar la participación de los ciudadanos para que los expresen. Mediante la participación se pueden lograr cambios significativos a favor de la comunidad y la sociedad. Para conocer más sobre el tema, los invitamos a ver el siguiente video, Acciones Organizadas. Es momento de retomar un tema muy importante, la participación ciudadana, la cual se manifiesta a través de diversas acciones, entre ellas el debate y la creación de espacios de organización para involucrarse en el desarrollo y decisión de asuntos de interés común. La participación ciudadana es un derecho de los sujetos sociales. También significa formar parte, en favor de una acción colectiva, para tomar decisiones que contribuyan o influyan en la solución de demandas, carencias y expectativas de los distintos grupos sociales que integran una nación. Mediante la participación se pueden lograr cambios significativos a favor de todos los miembros de un grupo, comunidad o desde luego sociedad entera. Así pues, las acciones de participación no debieran estar exentas en una comunidad de alumnos. ¿Y qué podrían buscar los adolescentes a través de estas prácticas de participación? ¿Por qué no empezar con un caso de éxito para poder entender lo que implica? La participación de las y los adolescentes en la resolución de problemas que afectan el entorno de sus comunidades es posible y necesaria para la construcción de un mundo mejor. Este es un ejemplo de ello. Año 2013. México. Estudiantes de la Secundaria Técnica 120 realizaron propuestas para enfrentar los retos del cambio climático y ofrecer alternativas de desarrollo con prácticas sustentables en sus planteles. Y ganaron el concurso internacional Said Future Energy Prize, organizado por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, compitiendo contra escuelas de 4 continentes. Los alumnos de esta escuela participaron con una propuesta de carácter integral que incluía la captación y uso de agua de lluvia a partir de un problema concreto que tenían, que era el de escasez de agua. Fue así como surgió la idea de que los grupos de la misma secundaria presentaran proyectos y el ganador fue el de la captación de agua de lluvia. Aprovechando los recursos de su propia comunidad, las y los alumnos propusieron también generar energía eléctrica con la luz del sol y usar el excremento de los animales de la localidad para producir biogás. El interés de estos adolescentes por participar en los problemas de su comunidad le dio a la Secundaria Técnica 120 el título de la escuela más sustentable de América y un premio internacional de $100,000 con los que generan energía eléctrica con luz solar, así como la producción de gas metano.
A partir de la idea de los 9 alumnos, su propuesta se ha multiplicado en el centro de salud, en la primaria y en el kinder de la comunidad y en otras escuelas de los 7 pueblos de la región, lo cual ha conseguido la sustentabilidad en otros planteles. Con una parte del premio, la Secundaria Técnica 120 adquirió 64 celdas fotovoltaicas para generar energía eléctrica. Instaló lámparas ahorradoras de luz, tazas de baño ecológicas y amplió el sistema de captación de agua de lluvia. Así como estos estudiantes lograron transformar positivamente su comunidad, el objetivo es que tú también como joven y estudiante tomes decisiones, expreses tus puntos de vista y respetes otros distintos al tuyo. Ello con el fin de conocer, sensibilizarte y comprometerte con los problemas de tu entorno. Lo importante es llevar a cabo acciones organizadas. Algunas prácticas en las que puedes participar para ello son, entre otras, promover la separación de la basura para aprovechar la mayoría de los desechos mediante el reciclaje. Generar conciencia para ahorrar agua y energía. Invitar a los automovilistas para que respeten los límites de velocidad, moderen el uso del automóvil y respeten al peatón. Suscitar mediante el ejemplo que cada vez más personas en tu comunidad hagan campañas para limpiar calles, banquetas y demás espacios públicos. Promover se respete y se incluya a las personas mayores, así como a aquellos con alguna discapacidad. Incidiendo en los demás para que haya igualdad entre mujeres y hombres. En la Ciudad de México existen programas para jóvenes que tienen como objetivo contribuir a la protección al derecho y al desarrollo de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 14 y 29 años de edad. Estos programas buscan que los jóvenes retribuyan el apoyo a sus comunidades a través de un consejo de jóvenes. Estos grupos son electos a través del voto. Buscan crear futuros líderes. Ellos trabajan con Children International para organizar proyectos de apoyo social y de desarrollo comunitario. En México, la participación de niñas, niños y jóvenes es de acuerdo al interés, diversidad y posibilidad de cada individuo, además de haber distintas y flexibles maneras de hacerlo. De igual forma, ellos tienen la libertad de decidir si participan o no y con qué nivel de responsabilidad. Lo importante es fomentar la participación en acciones organizadas. ¿Y tú? ¿De qué manera participas para mejorar tu entorno familiar, escolar y comunitario? La escuela es un espacio que garantiza la participación de los adolescentes en asuntos que son de su interés. Un ejemplo es el de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 120, quienes realizaron propuestas para favorecer en su plantel un desarrollo sustentable, con lo cual lograron retribuir a la escuela lo que en ella habían aprendido. Este es un ejemplo de ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad. Es posible que en su escuela exista una variedad de problemas que deban atenderse para mejorar la convivencia en la comunidad escolar. Para determinar cuál sería el problema que tendrían que atender según sus prioridades, posibilidades y circunstancias en grupo, tendrían que dar respuesta a preguntas como las siguientes. ¿Cómo y por qué decidiríamos atender determinado problema? ¿Con quiénes nos tendríamos que organizar? ¿Qué acciones impulsaríamos para lograrlo? ¿Qué resultados pretenderíamos obtener? ¿A qué autoridades podríamos recurrir para solicitar su apoyo? ¿Qué organizaciones de la sociedad civil podrían apoyarnos? A partir de las respuestas, se podrían impulsar acciones para solucionar la problemática que les aqueja o demandar la colaboración de la autoridad para atenderlo. Investiguen cómo se han organizado los adultos de su familia con otros ciudadanos para atender un problema de su comunidad o ejercer su derecho para demandar a la autoridad su corresponsabilidad en la solución de este. A nivel nacional, sería importante valorar cómo las autoridades estatal y federal están solicitando la participación de la ciudadanía para que contribuyan a frenar la emergencia sanitaria que afecta a la nación y al mundo. Este sería un ejemplo de la corresponsabilidad de la ciudadanía y la autoridad para atender una problemática de salud.
Para ampliar su conocimiento con relación a la temática, los invitamos a leer en compañía de su familia el siguiente pensamiento de Roberto Gutiérrez López. Asumir el compromiso por fortalecer una forma de gobierno incluyente, que asegure los derechos y garantías individuales y colectivas. Es vivir en democracia. Anoten las siguientes preguntas que deberán responder. ¿Por qué el trabajo en equipo es una vía para atender los problemas de la comunidad? ¿Por qué es importante favorecer la participación ciudadana en asuntos que tienen que ver con su comunidad? ¿Cuál es la importancia de colaborar con la autoridad para buscar soluciones a los problemas que nos aquejan? ¿Qué criterios se tendrían que considerar para promover la participación ciudadana? ¿Con qué espacios cuentan los adolescentes para participar en la escuela o comunidad? Les recordamos recopilar sus notas, respuestas y reflexiones en su carpeta de experiencias para compartirlas con sus compañeras, compañeros y docentes cuando regresen a la escuela. Para reflexionar sobre la forma en que se organiza un grupo de amigos con el fin de realizar un paseo de verano, les recomendamos leer Tétrico S.A. de Antonio Ramos Revillas, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Recuerden seguir las recomendaciones para mantenerse sanas y sanos. Gracias por acompañarnos. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Artes. Teatro. Mi entorno suena y yo también. Las y los adolescentes explorarán las posibilidades sonoras de su propio cuerpo, así como la de objetos que conforman su entorno como instrumento expresivo para escenificar pequeños ejercicios teatrales. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente de la Secretaría de Educación Pública para mejorar el aprendizaje de los contenidos correspondientes a la asignatura Arte Teatro de tercer grado. Para entrar en materia, revisaremos el tema Mi entorno suena y yo también, donde descubrirán las posibilidades expresivas del movimiento, del sonido corporal y del entorno para la representación de las escenas teatrales. Tengan pluma y papel a la mano, pues vamos a recordar qué recursos actorales han explorado a lo largo de su enseñanza secundaria y puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. Pongan atención a la siguiente cápsula que habla del reconocimiento de los recursos actorales. En teatro, como en todas las actividades que realizamos, es importante revisar y evaluar nuestros progresos para mejorarlos y seguir trabajando. En teatro, reconocemos y valoramos los conocimientos adquiridos y nuestras diferentes habilidades, como manejo corporal y vocal, así como nuestras emociones, para transmitirlas a nuestros espectadores. Cuando te veo en una improvisación, me gusta cómo te mueves y hablas. ¿De veras? Porque a veces pienso que todavía no sé expresar mis emociones. Yo creo que eso es porque siempre te ves triste. Sí, eso es. Ahí lo perro. Fuera de aire. Fuera, fuera, fuera.
El manejo corporal permite descubrir, mediante la práctica constante de movimientos, un lenguaje propio a través del cual cada persona canaliza y explota sus posibilidades expresivas. Un buen manejo vocal hace posible utilizar los matices, las tonalidades, el ritmo y la proyección de la voz para caracterizar mejor al personaje y proyectar emociones. Es importante que el profesor procure organizar sesiones periódicas en las que los alumnos puedan hablar de sus avances de forma autocrítica y también de los avances de los demás. En la clase de teatro, cuando revisamos nuestro desempeño físico, vocal y emocional, tomamos conciencia de cómo estamos haciendo las cosas y lo que necesitamos mejorar o dejar de hacer. Entre las cosas que podemos revisar se encuentran los movimientos y desplazamientos. El gesto facial y corporal. El uso del tono, de la intensidad, de la voz, de la dicción. El manejo de los elementos narrativos. Las formas de accionar y reaccionar en el escenario. Y la recreación de emociones. El uso del cuerpo y la voz son las principales herramientas expresivas que el actor emplea en su trabajo artístico. En la asignatura de teatro, con toda seguridad, han hecho muchos ejercicios de expresión corporal y verbal. Recuerden que los sentimientos y emociones son posibles de expresarse con el cuerpo y la voz. La experimentación con estos dos elementos permite el descubrimiento de gestos, movimientos corporales y tipos de voz para los personajes. También los desplazamientos, es decir, cómo caminan o avanzan en el escenario, es recurso de tipo corporal. De igual forma, el volumen, la velocidad y el tono con el que hablan. Durante su trayectoria escolar han vivido experiencias artísticas y aprendido recursos expresivos de enorme valor. Nos concentraremos en los recursos expresivos que puede dar la voz. En el siguiente video veremos 3 tipos de recursos: dicción, intensidad y proyección de la voz con intención dramática. ¡Emilia! ¿Estás aquí? ¡Estoy perdido! ¡Rodrigo! ¿Dónde te has metido? Uy, te he estado buscando por todo el laberinto. Yo también. Bienvenidos. ¿Qué les pareció nuestra entrada? Éramos un par de hermanos perdidos en un laberinto. ¿Se dieron cuenta de que Emilia y yo utilizamos varios tonos, intensidades e intenciones con nuestra voz? De estos temas precisamente tratará el programa de hoy, de la dicción, la intensidad y la proyección de la voz. Pondrán a prueba su capacidad vocal y reconocerán los cambios de tonalidad e intensidad que pueden hacer con su propia voz. También practicarán cómo darle distintas intenciones a sus frases a partir de diferentes estados de ánimo. Además, aprenderán algunas técnicas que usan los actores para ampliar sus expresiones sonoras y enriquecer su creación de personajes. Y junto con sus compañeros harán un ejercicio en el que utilicen los diferentes matices de su voz. Para calentar los músculos que intervienen en la emisión de la voz, puedes hacer los siguientes ejercicios que son muy sencillos. Primero, debes respirar para relajar los músculos de tu garganta. Por ejemplo, inhala por la nariz, sostienes 5 segundos y exhalas por la boca.
repite este ejercicio 5 veces. Junta tus labios y hazlos vibrar 5 veces sin voz, como si quisieras pronunciar la letra B. Junta tus labios y hazlos vibrar 5 veces durante 5 segundos, ahora produciendo un sonido. Primero, el de la L. Luego, el sonido de la M. Y por último, prueba el sonido de alguna vocal. En tu escuela, puedes realizar ejercicios de calentamiento vocal muy variados. Investiga cuáles y ponlos en práctica. Vamos a revisar algunos conceptos alrededor del uso de la voz, que pueden sernos útiles. ¿Y ustedes tienen buena dicción? No voy a voltear, te aseguro que no voy a voltear. El actor necesita de su voz para dar vida a sus personajes al reproducir sus parlamentos, expresando emociones, sentimientos e intenciones dramáticas. Cuando hablamos no usamos siempre el mismo tono, el mismo volumen, ni la misma intención, porque expresamos distintas emociones y sensaciones. No sé nada de eso. ¡Me acabo de despertar! ¿Me acabo de despertar? ¡Me acabo de despertar! En teatro podemos moldear nuestra voz a nuestro gusto para transmitir los estados de ánimo que vive el personaje. A esto se le llama intención dramática. En la vida cotidiana todos hablamos con cierta intención, a veces sin darnos cuenta, y expresamos alegría, temor o sorpresa, entre otras emociones. Pero los actores deben cambiar su intención cuando así lo requiere la situación que enfrenta el personaje que interpretan. Además de la intención dramática, es importante que el público entienda lo que dicen los actores. Por ello, deben pronunciar cada palabra con el aire suficiente, además de la claridad y el volumen adecuados, es decir, con buena dicción. La dicción es la forma en que pronunciamos las palabras cuando hablamos. En teatro, la buena dicción debe ser clara, con pausas y matices, así como usar el aire necesario para darles la intención dramática. Además de la dicción, debemos de proyectar la voz, es decir, utilizar nuestro cuerpo como un amplificador para que las palabras salgan de nuestra boca con energía y con el tono y volumen adecuado para que se escuchen por todo el teatro sin importar el tamaño que tenga. Estamos muy lejos. Pero puedes escucharnos fuerte y claro. Y no estamos gritando, solamente estamos proyectando nuestra voz. ¿Cómo se proyecta la voz? Hay muchas técnicas para lograrlo, pero lo más importante es respirar. Llenar nuestros pulmones con mucho aire. Hay que considerar la intensidad de la voz. Se trata del volumen que le damos a nuestra voz y la energía que queremos imprimir en cada palabra o frase que decimos. Los cantantes de ópera cantan con tal intensidad que su voz llena todo el teatro, sin necesidad de usar micrófonos. Ahora vamos a practicar la dicción. Te mostraré unos ejercicios para poder mejorarla. Estoy listo. ¿Qué debo hacer? Cada letra del abecedario representa un sonido y cada sonido se pronuncia con un movimiento especial de la boca. Mantén tu mandíbula relajada, la apertura adecuada en tu boca y que tus labios dibujen cada uno de los sonidos producidos. Por ejemplo, para decir la L, tienes que pegar la lengua al paladar. Repite conmigo. Ese Lolo es un lelo, le dijo la Lola a don Lalo. Pero don Lalo le dijo a la Lola, no Lola, ese Lolo no es lelo, es un lila. ¿Es un lila, don Lalo, ese Lolo en vez de ser lelo? Sí, Lola, es un lila y no un lelo, ese Lolo, le dijo don Lalo a la Lola. Ese Lolo es un lelo, le dijo a la Lola a don Lalo, pero don Lalo le dijo a la Lola, No te apresures. El propósito de los trabalenguas no es decirlo rápido, sino pronunciar correctamente cada palabra. Concéntrate en decir todas las letras y haz las pausas correctas entre palabras. Repítelo con voz clara tantas veces como sea necesario. El día de hoy aprendimos la importancia de la voz para expresar diferentes ideas y sentimientos. Que para expresarnos usamos la respiración, un determinado tono de voz y que la dicción, la intensidad y la intención se conjugan para la interpretación de un personaje en el escenario.
El correcto uso de la voz es fundamental en el fascinante mundo del teatro, y en las clases y en nuestra vida diaria. Hasta la próxima. ¡Hasta luego! La voz tiene muchos componentes expresivos. El volumen o intensidad, fuerte y quedo. El tono, agudo o grave. La duración, sonidos largos y cortos. Además de la velocidad con la que emiten los sonidos vocálicos y el timbre. El sonido de su propia voz que la hace inconfundible. Otros recursos vocálicos son la dicción y la articulación, los cuales permiten pronunciar a la perfección cada letra, sílaba y palabra con las que hablan, de tal manera que todo mundo pueda entenderles. La proyección permite que, sin usar tanta fuerza en la voz, sus palabras y sonidos puedan llegar hasta la última fila de espectadores en un teatro. Hablar con distintas intensidades y tonos también es una fuente inmensa para crear personajes en el escenario. Solo tienen que fijarse que los recursos de voz que empleen sean los adecuados para el personaje y la situación dramática que experimenta. Por ejemplo, un lobo que está triste por haber perdido su dinero no hablaría riéndose y con la voz a gritos. Tal vez hable suave, lento y pausado. Existen otros sonidos que son importantes para el teatro. Los efectos sonoros, los sonidos incidentales y la música. Todos estos son relevantes para el teatro porque les ayudan a construir el entorno en el que viven los personajes. La siguiente cápsula les dará las pistas acerca del uso de la música en el teatro. ¡Vamos a verla! Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. No sigas, que esa música y lo que dicen crean una atmósfera muy triste. Es cierto, la música en el teatro no adorna una escena, pero crea una atmósfera. Hasta tus comentarios son tristes. La música en el teatro es un elemento dramático que permite potenciar, por ejemplo, los momentos más intensos o desesperados de la escena que se representa, así como los sentimientos y emociones de los personajes. En general, cuando escuchamos música, lo hacemos por gusto o con un propósito determinado. Para nuestro collage, vamos a seleccionar una música que nos ayude a matizar las acciones de las escenas que vamos a representar. Primero vamos a elegir entre los compañeros a quienes serán los musicalizadores, que tendrán que ser aquellos a quienes les guste la música o jugar con ella. Luego, con el libreto en la mano y en conjunto con el director, escenógrafo y actores, determinará las escenas que se quiere musicalizar, cómo resaltar algunos sentimientos como el amor, el odio, la tristeza o la decepción, o a partir de momentos importantes que se presentan en las distintas escenas. Después, durante los ensayos, se va poniendo la música para comprobar si funciona como elemento dramático o si hay que buscar otra que sea más adecuada para esas escenas. La música se puede conseguir en nuestras casas, con los amigos, la puede proporcionar el docente o ir a una fonoteca si es que hay alguna cerca. Otro recurso es acudir a las distintas estaciones de radio o buscarla en internet. Pero en una hora... Ahora podemos grabar en cassettes directamente tanto de la radio como sonidos ambientales, acercándonos lo más posible a la fuente de la música o sonidos que queremos grabar. Después, durante los ensayos, vamos determinando los momentos en que debe entrar o salir la música y los sonidos.
Es importante tener en cuenta que la música en una puesta en escena tiene ventajas y desventajas. Porque una buena selección reforzará los momentos más dramáticos de nuestra puesta en escena. Pero una mala selección puede echar a perder nuestro esfuerzo. Entre los recursos sonoros que no provienen del cuerpo del actor están los del entorno. Los sonidos incidentales, tales como las pisadas de un actor, el que se produce cuando un objeto cae al piso del escenario o el sonar de un arma de utilería usada en la obra, tienen gran valor en la puesta en escena, porque dan información de lo que está ocurriendo. Asimismo, los sonidos de efectos especiales, los cuales están grabados en una pista de audio, también son frecuentemente empleados en el teatro. Por ejemplo, efectos de canto de pájaros, sonidos ambientales como los del agua de un río, las manecillas de un reloj o el bullicio de la ciudad, para crear la idea de que hay muchísima gente sobre el escenario. Pero el recurso sonoro del entorno más importante es la música, ya que posee un gran poder expresivo, puesto que la música en el teatro ayuda a crear atmósferas en la escena. La música potencia las ideas escénicas y las emociones de los personajes. Respecto a la voz, les recomendamos un precioso libro donde podrán saber más acerca de esta herramienta de comunicación para la vida y recurso expresivo para el teatro. Mi voz, de José Fragoso, publicado por Narval. En su carpeta de experiencias, registren el siguiente ejercicio de improvisación en el que harán uso de distintos tonos de voz. Se despiertan en su recámara, se visten y buscan sus útiles escolares, pero no encuentran la tarea de matemáticas. La cual es necesaria para poder presentar el examen que tienen ese mismo día. En otras palabras, están en serios problemas. Repitan 3 veces la escena improvisada en la que están buscando con preocupación la tarea. La primera vez, háganla sin música, solo usando su voz en diálogos cortos e improvisados. La segunda, llévenla a cabo con una música que propicie la sensación de desesperación. ¿Cómo cambiaría su voz ante esta emoción? Y una tercera con una música que los ponga relajados y su voz vaya de acuerdo a esta relajación. Presenten este ejercicio a su familia con las 3 variantes. Pueden preguntarles qué música y qué voz funcionaron mejor. Hagan anotaciones en su cuaderno respecto a lo que podrían mejorar en este ejercicio. Pueden sacar fotos o videos del proceso para compartirlas con su docente y compañeros vía una red social y haya constancia de su trabajo artístico. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. Disfruten del trabajo y la convivencia familiar. ¡Hasta pronto! Secundaria 3er grado. Español. Con la literatura en la voz. Que los alumnos identifiquen el uso de los recursos prosódicos en distintos géneros literarios. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura de Español? Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Aprende en Casa. Una propuesta de educación a distancia que lleva hasta sus hogares los contenidos de las asignaturas y áreas de 3er grado de secundaria. Lo cual les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y también cuando regresen a su escuela. Una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia para evitar los contagios masivos por el COVID-19.
Los invitamos a que desde su lugar preferido, sillón, silla, sala o recámara, nos acompañen en esta emisión, en la que veremos un tema que seguramente les gustará: el uso de los recursos prosódicos en los distintos géneros literarios. Comprenderemos la importancia de la entonación y dramatización para dar sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. Tengan a la mano papel y pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas, reflexiones y respuestas que anexarán a su carpeta de experiencias. Recuerden que deberán presentarla cuando regresen a su escuela. Bien, pues comencemos. Durante su vida escolar, seguramente les ha tocado escuchar lecturas de diferentes géneros de la literatura, como recitales de poesía y lecturas dramatizadas de textos dramáticos. Y también lecturas de textos narrativos, pero ¿en qué consisten los recursos prosódicos? Averigüémoslo en el siguiente video titulado Lectura en voz alta. ¿Cómo poner en práctica los recursos prosódicos? ¡Veámoslo! Hola, ¿recuerdan la plática entre Alicia y la oruga del video pasado? Dos chicos que también lo vieron me enviaron un mensaje que les voy a enseñar. Hola, vimos el video sobre la fluidez lectora y, como mi amiga Rosario dice que no se lee en voz alta... Yo no digo eso. Lo que digo es que José lee muy lento. Es que hay que hacer las pausas. Pero hacen unas pausas tan largas que al final no se le entiende nada. ¿Tú puedes ayudar a que José sea menos aburrido cuando lee? Para que se pueda comprender un texto cuando se lee en voz alta, es necesario aplicar las siguientes técnicas. Primero, hay que regular el volumen de la voz para leer con un volumen adecuado, es decir, que no sea ni muy alto ni muy bajo. Hay que centrarse en la cantidad de aire que se contiene en el estómago, echando hacia afuera el vientre y levantando el pecho. Un volumen adecuado es como el que usa el narrador en el siguiente ejemplo. Es imposible decir cómo primero la idea entró en mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Objeto no había ninguno, pasión no había ninguna. Yo amé al viejo. Él nunca me había hecho mal. Él no me había insultado. También es necesario tener una buena dicción, es decir, abrir bien la boca para pronunciar bien las vocales y las consonantes. De esta manera se logra dar claridad y nitidez a las palabras, así como una buena dicción cuando se lee en voz alta. De su oro no tuve ningún deseo. Creo que fue su ojo. Sí, fue eso. Uno de sus ojos parecía como el de un buitre, un ojo azul pálido con una nube encima. Cada vez que caía sobre mí, la sangre se me helaba, y entonces de a poco, muy gradualmente, me decidí a tomar la vida del viejo y así librarme del ojo para siempre. Es necesario también hacer pausas para que las palabras sean más expresivas y se note el cambio de un tema o de un párrafo a otro. Para hacer las pausas necesarias hay que fijarse muy bien en los signos de puntuación. He aquí el quid. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Por último, es muy importante la modulación. Modular significa pronunciar correctamente, lo cual se consigue gracias al correcto movimiento de los órganos que intervienen en el habla, nuestra boca, lengua, labios, paladar, etc. Modular las palabras permite llevar un ritmo adecuado que facilite la comprensión del mensaje. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar.
Durante 1 hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguí sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Un modo muy bueno y muy divertido de practicar los recursos prosódicos es decir trabalenguas con diferentes emociones, como enojo, tristeza o alegría. Así se puede ensayar el volumen, la dicción, las pausas y la modulación. Y si se quedaron intrigados con la historia del hombre que mató al viejo, vayan a la biblioteca de su escuela o a la de su comunidad, donde seguro encuentran una edición de los cuentos de Edgar Allan Poe. Busquen el cuento El corazón del actor y entérense de cómo termina este cuento. Adiós. Volumen, dicción, pausas y modulación. Así es. Como pudimos observar, esos son algunos de los recursos prosódicos más importantes que permiten ajustar una lectura en voz alta para que tenga los efectos deseados. Y en el siguiente video podremos ver en práctica los recursos prosódicos en la lectura de El puño en alto por Juan Villoro. No olviden hacer apuntes de lo más importante. ¡Corre video! Eres del lugar donde recoges la basura, donde 2 rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues. Donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía recuerdos de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recorrió lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado, después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. Queda cupo para los héroes en septiembre. Tienes miedo, tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad, ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, 2 zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos, el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. ¿Notaron que el poeta Juan Villoro utiliza las pausas para incrementar las emociones de su poema?
¿Sí? Y su excelente dicción ayuda a entender con claridad cada una de las palabras de sus versos. ¿Y en los otros géneros literarios funcionan igual los recursos prosódicos? ¿Qué les parece si lo descubrimos con el siguiente video, titulado Almanaques bajo el puente? Lectura teatral en Foro de la Tecla Teatro. ¡Estupendo! ¡Veámoslo! Todo el tiempo que he perdido en esta cocina. ¿Por qué tienes que ser tan detestable? Disculpa, es el sentido. Pero eso no contribuye para nada con mi teoría conceptual sobre los almanaques. Ay, Lucía, tú vas a ver. Vamos a ser felices, mi amor. Vamos a salir adelante. Pero un poco de paciencia, mi amor. Lo que viene es grande. ¿Quieres un trago? No. Tú no me entiendes. Es que cada día veo mermada tu capacidad de comprensión, de entendimiento. Sí, ahora resulta que la bruta soy yo. Es una cuestión de solidaridad, de camaradería. Ya dejé de ser una guerrillera de esas de los años 60 para que me llames camarada. Es que tú eres toda una lechuga. Yo no entiendo. Yo no comprendo. Y llevo 4 años calándome noches enteras sin dormir porque a algún imbécil se le antoja clavarse frente a un poste. 4 malditos años soportando el olor a orina de cuanto borracho existe, incluyéndote a ti. Que después de tanto tiempo aún no tienes definido qué lugar de este juego puede servir para baño. Es que el conflicto no es social, cultural y económico, no, es doméstico, ¿ves? Tienes razón. Yo no entiendo. Yo no comprendo. Yo te veo mirando a los fulanos almanaques esos y no sé. Parece ser que lo único que te interesa es encontrar tu nombre en un papel con números para luego plasmar tu reacción en un lienzo. Y es allí donde yo me pregunto. ¿Hasta dónde la pintura no es más que una excusa para esconder tu deseo obsesivo de ver si realmente existes, si realmente estás vivo? Porque no te sabes, porque no te hallas en ninguna parte. Esa es mi conclusión. Y mi teoría conceptual sobre los almanaques. Hasta dónde un pobre hombre y artista se siente perdido a tal punto que el medio de mis piernas no lo convence de su existencia. Solo le importa encontrar su nombre en un almanaque. ¿Y para qué? Para plasmar miseria y pobreza de espíritu. Es un peo de conciencia, amigo pintor. Abre los ojos y observa. Esto ya dejó de ser una fantasía erótico-sexual. Ya esto no es una comuna hippie. ¿A dónde vas? A bañarme bajo la lluvia. Porque para mí el baño queda allá afuera. Voy a limpiarme de toda la porquería que botaste por esa boca. Y no me esperes, porque me va a tomar mucho tiempo para sacármela toda de encima. Hoy duerme sola. Que duermas bien, mi amiga poeta. Mira, pero eso sí, cierra bien las ventanas. No vaya a ser que los vientos huracanados te hagan volar el borrador del librito ese. Ese que acabas de escribir sobre casitas con patios y árboles frutales. En combinación con el estudio psicológico ese que acabas de hacerme por no tener una cocina donde preparar chocolate caliente. Tú no eres un artista. A la hora de la verdad, no eres más que una mujercita común y corriente que sueña con freír huevos, colar café, ver telenovelas y programas de corte hogareño. Es que me equivoqué. Nada que ver con la mujer que conocí, hembra de retos y aventuras. Tú no eres eso. Estás terminando por convertirte en una pacata sensiblera, romanticona y cursi que cree en el sueño americano. Tú no eres más que una estúpida. Yo solo quiero vivir bonita, limpia. Necesito pensar. Por favor, perdona. Tranquila. Voy a ver dónde consigo una Apple de última generación. No me dejes sola. Ha llovido por mucho rato y tú sabes que esto se inunda y me da miedo. No va a pasar nada. Yo voy a esfuerzar solo un rato. Voy a dormir. Mañana hablamos. Higinio. Higinio. Voz en off. Las casas pasan en hileras, todas de puertas cerradas. Por esos aldabones curándole hacia adentro. Tú estás más cerca. ¿Acaso estás muy lejos? Pienso en lo que dejaste en cada casa, en aquella muy azul llena de claridades. Me decías de la muerte como un decir de cada día, y yo sentía la agonía de tus golpes, horadando la tierra en los más hondos. ¿Qué les pareció la lectura?
A mí me encantó. Además, es muy claro el uso de los recursos prosódicos. Sí, por ejemplo, utilizan el volumen y la modulación para expresar lo que sienten. Y las pausas para incrementar el suspenso. Es cierto. Veamos un ejemplo más, esta vez a cargo de Juan José Arreola, quien leerá el cuento La Migala. ¿Nos acompañan a verlo? ¡Corre video! La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva limaña era lo más atroz que podía depararme el destino, peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con total seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento, la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble. Ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes en que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado y tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado y que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces, el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad, esto no tiene importancia, porque yo he conseguido a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en las conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad y acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que yo soñaba con Beatriz y su compañía imposible. ¿Los asustó? ¡Uy! A mí sí. No puedo dejar de pensar en la migala. ¿Notaron que el narrador utiliza varios recursos prosódicos? Así es. Gracias a su buena dicción, todas las palabras del cuento son claras. Además, incrementa el suspenso al realizar las pausas. E intensifica las emociones cuando acelera el ritmo de lectura. Es verdad. A continuación, tomen nota de las actividades que tendrán que realizar en casa. Escriban las siguientes preguntas que les ayudarán a reflexionar y reforzar lo que vimos a lo largo del programa. En el último video, ¿notaron el uso de otro recurso prosódico? ¿Cuál? La narrativa, la poesía y el teatro utilizan de la misma forma los recursos prosódicos o lo hacen de manera distinta.
¿Por qué creen que pase esto? Los recursos prosódicos se utilizan exactamente igual en la lectura de cualquier texto dramático. ¿A qué se debe esto? Si durante la lectura de un texto narrativo imitan las mismas formas prosódicas que utilizó un poeta en la lectura de su poema, ¿la lectura mejoraría o empeoraría? ¿Por qué? Después de responder las preguntas anteriores, seleccionen del librero familiar o de internet un texto literario de su agrado. Lean un fragmento en voz alta. Luego vuelvan a leer el mismo fragmento, pero esta vez utilicen algunos recursos prosódicos. ¿Notaron alguna diferencia? ¿Creen que su lectura mejoró o empeoró? ¿A qué creen que se deba esto? No olviden guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias para que cuando regresen a la escuela las compartan en su grupo. Por último, nos gustaría recomendarles el libro Pandora, Mira al Foro, de la autora Marisela de la Torre, para que sigan practicando el uso de los recursos prosódicos. Este libro es una hermosa antología de teatro para adolescentes. Esperamos que les haya gustado este programa. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!